En la Parashá Kitizá encontramos un episodio crucial en la historia del pueblo de Israel. El Geta Egel, el pecado del becerro de oro y la intercesión de Moshe ante Dios. Los versos en Éxodo 32, 9, 15 nos presentan un diálogo profundo entre Dios y Moshe, donde la ira divina parece a punto de consumirse contra el pueblo, pero la súplica de Moshe logra aplacarla. Maimónides sostiene que el ser humano tiene libre albedrío, lo que implica que cada persona y cada nación es responsable de sus acciones. Dios no actúa de manera arbitraria ni castiga sin razón. En este contexto, cuando Dios le dice a Moshe, he observado al pueblo y son un grupo inflexible, no es una afirmación de determinismo, sino una advertencia sobre la inclinación persistente del pueblo a la obstinación. Según Maimónides, la terquedad es un rasgo peligroso cuando no está guiado por la razón y la sabiduría. Ahora bien, uno de los principios fundamentales de Maimónides es que Dios no posee emociones humanas. En su visión filosófica, cuando la Torá describe que Dios se enoja o se arrepiente, se trata de metáforas diseñadas para que los seres humanos puedan comprender la relación entre sus actos y las consecuencias que enfrentan. Así, la ira de Dios no es un sentimiento divino, sino la manifestación de un orden moral en este mundo. Cuando una nación se aleja de la verdad, enfrenta su propio colapso. Es como si dijéramos que las personas proyectan sus propias pasiones sobre la divinidad. Moshe, al interceder por el pueblo, apela a la razón y la justicia divina, argumentando que la destrucción de Israel llevaría a una mala interpretación de la voluntad de Dios por parte de otras naciones. Sobre esto, Maimónides enfatiza que Dios actúa de acuerdo con la justicia y la sabiduría y no con impulsos emocionales. El Rambam también explica que la tefilá no es un medio para cambiar la voluntad de Dios, sino para transformar al ser humano. Cuando Moshe ruega a Dios, su súplica no altera la naturaleza divina, sino que provoca una reevaluación del destino del pueblo dentro del marco de la justicia. En otras palabras, Dios no cambia, pero las circunstancias humanas sí pueden cambiar si el pueblo enmienda su conducta. La Torá nos dice que después de la súplica de Moshe, Dios se abstuvo de hacer el mal que planeó para su pueblo, como está en Éxodo 32, 14. Y según Maimónides, esto no significa que Dios haya cambiado de opinión, sino que Moshe, con su intercesión, logró activar el mecanismo del arrepentimiento y la misericordia, que ya estaba incorporado en el diseño divino. También Moshe no es solo el líder del pueblo, sino también su educador. Según Maimónides, el verdadero guía es aquel que conduce a las personas del error a la verdad, de la idolatría a la comprensión del uno absoluto. Su intervención en este episodio nos enseña que el líder debe abogar por el pueblo, buscar su corrección en lugar de su destrucción y usar la razón como su principal herramienta. En la escena final de los versículos citados, Moshe desciende con las tablas de la ley, con las lujot, un símbolo de que la verdadera guía para el pueblo no es la emoción o la devoción ciega, sino el conocimiento y la ley. Porque la Torá no es solo un código legal, sino también un sistema que conduce a la sabiduría y la perfección moral. En este sentido, podemos entender que la Torá no es solo un conjunto de órdenes impuestas por un Dios personal, sino que es también una estructura normativa que permite la paz y la prosperidad. Moshe, al traer las tablas de la ley, está imponiendo el dominio de la razón sobre la pasión, porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino vivir conforme a la razón. El pueblo de Israel solo podrá sobrevivir si abandona la idolatría y acepta las leyes racionales que rigen la sociedad. En conclusión, el episodio del becerro de oro y la súplica de Moshe nos enseñan, según la visión de Maimónides, que Dios ha dotado a la humanidad de razón, de justicia y capacidad de rectificación. La ira divina no es un capricho, sino un reflejo del orden moral del universo. Moshe, como el ideal de líder, según Maimónides, no apela a emociones, sino que a argumentos racionales y principios eternos para defender a su pueblo. Debemos considerar que la idolatría es el resultado de la ignorancia. Al desconocer qué había pasado con Moshe Rabenu durante los 40 días que llevaba en la cumbre del monte Sinai, el pueblo de Israel fabricó el becerro de oro, cayendo en la superstición, abandonando la razón y buscando un símbolo tangible de fe. Por lo tanto, la enseñanza central de esta parashá
es que el verdadero acercamiento a Dios no es a través del miedo o rituales externos, sino a través de la comprensión, la sabiduría y la mejora constante del ser humano. Moshe nos muestra que el camino a la razón y la responsabilidad es la esencia misma de la relación entre el hombre y Dios. Kol Tov.